Bueno, vamos a ir con Walter Gubar. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo va? Que es periodista, es analista internacional con muchísima experiencia y que tiene un gran conocimiento sobre el tema del que vamos a hablar, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Walter, bueno, lo primero, como para ir ingresando, es ¿qué es lo que están poniendo en juego las grandes potencias? Porque llama la atención que un conflicto que debería ser limitado, que debería ser local, lo que se está discutiendo es si hay un sector de la ciudadanía, de un sector geográfico de Ucrania que pertenece o no a Rusia por la historia de sus habitantes y demás, pero que involucre prácticamente a todos los aspectos de la vida internacional, ¿no? ¿Qué es lo que pone en juego cada uno y qué es lo que busca? Mira, yo creo que en realidad, claro, si nos quedamos en la foto chiquita, un poco esa es la foto que vos acabas de describir, digamos, porque eso es lo que se nos quiere presentar, como que ese es el conflicto, pero en realidad el conflicto es mucho más amplio y tiene que ver con, digamos, la crisis del modelo de globalización a nivel internacional y particularmente de la posición hegemónica de los Estados Unidos en ese modelo globalizador. La crisis del modelo de globalización a nivel internacional y particularmente la posición hegemónica de los Estados Unidos en ese modelo globalizador. Digamos, esto, en el caso concreto de Rusia y Ucrania, se ha manifestado de tal manera que después del cambio de gobierno entre Trump y Biden, si bien el gobierno de Trump, que no era santo... O sea, antes de que sigas, para pasarlo en limpio, Sí. se trataría de una manifestación de la disputa por el liderazgo mundial. Es decir, lo que se discute es si Estados Unidos va a seguir liderando este nuevo orden internacional junto a sus aliados, junto a la OTAN, o si va a haber un mundo más multipolar, digamos. Claro, digamos que hasta antes de la pandemia, por ponerte una fecha, o hasta antes de esta guerra, Sí. Estados Unidos presidía una mesa y decidía quién se sentaba y quién no en esa mesa. ¿Por qué? Porque era el líder hegemónico único, autoproclamado líder hegemónico único. Autoproclamado líder hegemónico único. Bueno, la pandemia, entre otras cosas, las vacunas, el hecho, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, que la mitad de los latinoamericanos estamos vacunados con vacunas chinas o rusas, cambió esa correlación de fuerzas, pero además por una crisis interna propia de los Estados Unidos. Entonces, hoy Estados Unidos no está en las mismas condiciones de imponer, digamos, de decidir ser el anfitrión de esa mesa Sí. que hoy es más redonda y Bueno, que hoy tiene otros el hecho de que integrantes. Rusia presentara una vacuna de calidad fue realmente una sorpresa, ¿no? Claro, fue una sorpresa y utilizando lo que se llama el poder blando, no el poder militar, digamos, se posicionó en otro lugar en el mundo y se posicionó de la misma manera que China. Entonces, digamos, ahora hay una mesa redonda a la cual Estados Unidos no se quiere sentar o reconocer que hay otros protagonistas de su misma envergadura o de su mismo calibre. Ujú. Entonces, esta es la base del conflicto. Y digamos, si nos vamos acercando a la escena Sí. Rusia-Ucrania, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos, particularmente a partir de la llegada de Biden al poder, primero que toda la campaña electoral de Biden estuvo teñida por el tema de las relaciones de su hijo con Ucrania, ¿sí? En realidad el hijo de Biden está Porque haciendo en este momento... esto ahora vamos a ampliar Sí. con Agustina también, pero estos son temas de los que normalmente en los medios no escuchamos hablar. ¿Cuáles son las relaciones? Estamos hablando de Hunter Biden, Exacto. que es el hijo del presidente de los Estados Unidos. Claro. ¿Qué relación tiene Hunter Biden con el Mirá, conflicto? Ya durante la campaña electoral en la cual resultó triunfante Biden frente a Donald Trump había pedido que se investigara la relación de Hunter Biden con empresas energéticas de Ucrania. De hecho, inclusive ahora está en riesgo el diario New York Times de tener que devolver un premio Pulitzer, un premio de periodismo, por haber ocultado parte de esto que se consideraba en aquel momento como que era Sí. una campaña sucia por parte de Donald Trump. Ahora, ya, digamos, Rusia ha accedido a documentos en Ucrania que Hunter Biden no solo tenía importantes negocios económicos en el sector energético, sino que también participó en la financiación de laboratorios de armas biológicas, en Ucrania. Digamos, ya se ha accedido a El este hijo del tipo de datos. presidente de los El hijo- Estados Unidos participó de la financiación o ayudó a financiar
laboratorios de investigación de armas biológicas, concretamente de la posibilidad de utilizar aves, desde murciélagos hasta otro tipo de aves migratorias, como armas, digamos, para poder transportar armas biológicas, ¿sí? No es menor, porque además, cuando recordamos que, digamos, se atribuye el comienzo o el origen de la pandemia a los murciélagos, justamente esta es una de las especies, y particularmente estos laboratorios en Ucrania y en otras partes del mundo, financiados por Hunter Biden, trabajaron sobre coronavirus. Financiados por Hunter Biden, trabajaron sobre coronavirus. No trabajaron sobre otro tipo de virus, sino justamente el virus que terminó generando la pandemia. Bueno, la realidad que no es un detalle menor, pero da la sensación de que el presidente de Estados Unidos, Biden, no se termina de involucrar 100%, pero sí se involucra, porque, por ejemplo, se juntó con Boris Johnson esta semana y decidieron enviar más artillería a Ucrania para que se defiendan. Sí, ahora lo que ocurre, Agustina, es lo siguiente. Mirá, en una primera instancia, yo creo que Estados Unidos, a través de la OTAN, digamos, el tema que está acá en juego era que Rusia, si Ucrania entraba en la OTAN, Rusia iba a tener en su frontera misiles de la OTAN apuntando hacia Moscú y hacia las principales ciudades. Se ha dado generalmente el ejemplo que si Rusia hiciera un pacto militar con México y pusiera misiles en la frontera, Estados Unidos tardaría 5 minutos en invadir México. O como la crisis de los misiles cuando la Unión Soviética llevó los misiles nucleares a Cuba, digamos. Claro. Ustedes recordarán que al principio de la guerra hubo un momento, primero, se abrió una ronda de negociaciones, se pensaba que esta iba a ser una guerra corta. De hecho, Zelensky salió por todos los medios a decir que, bueno, que Ucrania estaba dispuesta a renunciar a ingresar en la OTAN. Y hace 15, 20 días daba la sensación de que estaba finalizando todo y se volvió a reavivar el fuego. Claro, porque primero lo dejaron solo a Zelensky. Digamos, lo mandaron al frente y lo dejaron solo. Fue ahí donde Zelensky dijo, bueno, si me dejan solo, yo tengo que renunciar a entrar en la OTAN. Ahora, cuando anunció que dejaba de aspirar a entrar en la OTAN, entonces ahí le empezaron a mandar armamento pesado. Ahora, cuando ya Rusia le había destruido parte de los soldados, es decir, hoy Ucrania tiene armamento pesado, pero no tiene soldados. No tiene soldados. De hecho, Boris Johnson anunció que estaban ellos entrenando a soldados de Ucrania para que justamente tengan refuerzos, al mismo tiempo que se hacía esta reunión que mencionaba antes con Biden. Sí, la verdad es que ellos, y particularmente las fuerzas especiales, tanto las británicas, que se denominan SAS, las mismas que actuaron en Malvinas, y las fuerzas Delta de Estados Unidos hace rato que están en Ucrania. Y hace rato que entrenan no solo a las fuerzas regulares, sino también a los batallones llamados Azov, los batallones nazis. En las últimas horas se han encontrado manuales norteamericanos de entrenamiento, digamos, que han sido capturados por los rusos. ¿Están únicamente entrenando o hay mercenarios que están entrando también en combate? Claro, ¿estamos hablando de mercenarios americanos o de los países de la hay OTAN? mercenarios de diversas nacionalidades. Ya hay mercenarios que han sido capturados, mercenarios que han huido, mercenarios que han muerto, pero digamos, en el caso de los mercenarios no podés atribuirlo a una participación estatal. En el caso de las fuerzas especiales británicas o estadounidenses, hay una participación estatal. No hay constancia de que estén participando en los combates, de lo que sí hay evidencias, y también aquí hay una especie de paralelismo con Malvinas, es que la OTAN está proveyendo lo que se llaman los ojos y los oídos, es decir, información de inteligencia, tanto satelital como terrestre, y también de inteligencia para las operaciones que realiza Ucrania. Al mismo tiempo que se daba la reunión entre los presidentes del Reino Unido y Estados Unidos, Vladimir Putin estaba haciendo una prueba de un misil balístico que daba la sensación, lo dijo directamente, es de alto alcance para que lo sepa el enemigo. Bueno, digamos, el problema con cualquier guerra es que uno sabe cuándo comienza y cómo comienza o cuáles son las causas. Lo que nunca se sabe es ni cuándo ni cómo terminan, porque de hecho Rusia se había preparado para lo que se llamaba una guerra relámpago,
que iba a terminar en una negociación política. Ahora, cuando Estados Unidos y los aliados de la OTAN le están impidiendo a Zelensky sentarse a una mesa de negociaciones porque Estados Unidos, por esto que les decía al comienzo, es decir, porque lo que está en juego es el proyecto, digamos, de hegemonía estadounidense a nivel mundial, le está impidiendo a Zelensky sentarse porque Estados Unidos necesita una derrota militar rusa, es ahí donde, digamos, la guerra se va a prolongar, va a haber más sufrimiento, no solo para los ucranianos y para los rusos, sino para todo el mundo, porque muchas de las sanciones están pegando paradójicamente más fuerte en el resto del mundo que en la propia Rusia. Claro. Lo otro, la otra particularidad de esto es que justamente las empresas que sean transnacionales, que se han beneficiado con la globalización, digo, Twitter, Facebook, Google, Instagram, todo ese tipo de empresas, se han puesto el uniforme militar, porque en ninguna guerra de las que yo tenga memoria, la información ha sido tan unilateral, tan poco cuestionadora de la realidad, tan militarizada como en esta guerra, y donde se ha, digamos, clausurado y censurado las opiniones alternativas, las opiniones cuestionadoras. Se han prohibido, bueno, de hecho, en Se Austria... ponían etiquetas algunos periodistas rusos. ¿La tenés a la etiqueta? Sí, sí. No en mi perfil, porque yo tengo un perfil validado por Twitter, pero cuando publico notas que vienen de RT o de la agencia Sputnik, ponen una advertencia. Ahora, si yo publico de la BBC, que también hace tanta, igual, más o menos propaganda de guerra que lo que puede hacer Rusia y que también es estatal, no me ponen nada. Claro. Digamos, la verdad que en cualquier otra de los conflictos anteriores había márgenes, inclusive, estaba por dar el ejemplo, Austria va a multar con 50.000 euros a los medios que publiquen cualquier información procedente de la agencia Sputnik o de la agencia RT, lo cual es un nivel de delirio. Y la cultura de la cancelación, la cultura de la cancelación, Walter, el tema de prohibir la participación de músicos, de deportistas, de cualquier actividad que tenga que ver con, digamos, que tenga cierta relevancia internacional, es sistemáticamente cancelada simplemente por el hecho de provenir de Rusia. Bueno. Ahora, evidentemente, esas negociaciones que parecieron ser una luz en su momento, se han visto también canceladas, para seguir utilizando la misma terminología, porque Estados Unidos, por un lado, para tapar el escándalo de Hunter Biden, que en este momento está siendo investigado por los fiscales, ya han confiscado una computadora de Hunter Biden que puede tener información muy sensible sobre el tema de Ucrania. Esto ocurre en Estados Unidos, no se le puede achacar a Rusia. Sí. Estados Unidos en algún punto necesita prolongar el conflicto, entre otras cosas para que no se perciba como un triunfo ruso. Claro. Walter, te agradecemos muchísimo por el análisis. No, gracias a ustedes. Igual, la otra cosa que yo creo que es importante, solo para cerrar, es que es importante que la Argentina trate de mantenerse distante del conflicto. Esto no quiere decir no tener protagonismo, pero quiere decir tener un protagonismo regional junto con otros países de la región, como Brasil, como México, que por ahí tienen una tradición de diplomacia más aceitada que la Argentina, y no comprarnos un conflicto bélico solo porque lo pida Estados Unidos, que es lo que en determinados momentos parece, digamos, haber cierta tendencia en cierto sector del gobierno. Y lo curioso es que esto ocurre muy poco después de que el presidente Alberto Fernández estuvo en Moscú y dijo que uno de los graves problemas de la Argentina era no haber tenido la distancia suficiente de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Así es, así es. Walter, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, ya venimos. pequeña, cortita. Ya volvemos con Remix de Noticias.